ocasión, el equipo conformado por Cintia Cuevas, Jack Pineda, Samara Ruiz, Sebastián Rodríguez y su servidora Berenice Cortés les hablaremos sobre las propiedades en los fluidos y realizaremos unos experimentos sencillos para su demostración. En cada uno de los experimentos utilizaremos el agua como fluido modelo comparándolo con otros fluidos distintos. Pero para poder explicar estas propiedades necesitamos saber primero qué es un fluido. Un fluido es un medio o cuerpo continuo formado por una sustancia cuyas moléculas cambian fácilmente y tienen una atracción débil entre ellas. Un fluido puede estar en fase tanto líquida como gaseosa y se determina por la aplicación de una tensión. Tienen la capacidad de fluir, es decir, que no tienen una forma definida por lo que se adaptan al recipiente que las contiene. Una vez entendido qué es un fluido, les vamos a platicar sobre cada una de sus propiedades. Entre estas están la viscosidad, la densidad, presión de vapor, capilaridad, tensión superficial, flotabilidad y efecto de Leidenfrost. La viscosidad es la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación, la cual emerge de las colisiones entre partículas que se mueven a diferentes velocidades, así provocando una resistencia en su movimiento. Este depende de dos factores, temperatura y presión. En el caso de la temperatura, cuando esto aumenta, las fuerzas viscosas son superadas por la energía cinética y así provocando que la viscosidad disminuya. La viscosidad es de gran importancia en los procesos industriales, como podría serlo la industria de los aceites, la petroquímica, la de los alimentos, la farmacéutica, la textil, la de las pinturas, entre muchas otras. Bueno, ahora pasaremos a comparar la viscosidad de dos distintos fluidos. Por un lado tenemos agua y del otro lado jabón para la ropa. Los fluidos los verteremos sobre este recipiente de cristal y veremos la viscosidad que estos tienen. Primero vertemos el jabón de ropa. Como se puede observar, cae de una manera lenta. Esto se debe a su viscosidad y que ocurre fricción con la superficie del recipiente. Ahora vertiremos agua, de la cual su viscosidad es nula. Como se observa, esta fluye de manera continua, al parecer no tener fricción con la superficie. Y aquí se puede apreciar dos distintas viscosidades. Aquí aún el jabón de ropa aún no llega a la parte de abajo. La siguiente propiedad de los fluidos es la densidad. Pero, ¿qué es la densidad? Como ya mencionamos, la densidad es una propiedad física que se refiere a la cantidad de masa en un volumen determinado. En cuestiones de fórmula es el coeficiente entre masa sobre volumen. Es una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de su masa. El volumen aumenta conforme lo hace la masa y la densidad disminuye con la temperatura. Otra forma de definir la densidad es la cantidad de partículas en un mismo volumen. Para explicar esta propiedad vamos a hacer una torre de densidades, para la que vamos a necesitar miel, detergente, agua, aceite y alcohol, así también como un recipiente transparente en el que se pueda ver claramente las sustancias. Vamos a ir vaciando una por una. En nuestro caso las estamos vaciando de la de mayor densidad a la de menor densidad. Ahora el agua. El aceite iría después del agua ya que tiene una menor densidad. Por último vamos a agregar el alcohol. Con esto podemos concluir que los fluidos tienen distintas densidades. En este caso, las sustancias se posicionaron y se estratificaron según su densidad. Podemos ver que la miel está por debajo de todas las sustancias. Esto quiere decir que es la sustancia con mayor densidad. Después de la miel tenemos el detergente. Este tiene una densidad menor a la miel. El agua tiene una densidad menor al detergente, el aceite al agua y el alcohol al aceite. El alcohol es la sustancia con menor densidad de las 5. Como expliqué anteriormente, la densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen. Es por esto que la miel se va hacia el fondo y las otras sustancias flotan una por arriba de la otra. Esto quiere decir que la miel tiene mayor masa en el mismo volumen que las otras sustancias. Otro experimento que podemos realizar es agua en fase líquida y sólida. El agua en fase sólido flota sobre el agua en estado líquido ya que tiene una menor densidad. Entre los experimentos que vamos a realizar el día de hoy se encuentra la presión de vapor. Para esto primero necesitamos saber qué es la evaporación y vamos a ejemplificarlo con esta botella de agua que acabo de rellenar con agua de la llave. Las moléculas de agua se mueven constantemente y algunas de ellas logran salir de la fase líquida hacia arriba,
y esas se convierten en gas de vapor. Ahora, la presión de vapor se define como el punto de saturación o presión en donde ya no pueden salir más moléculas del estado líquido en un sistema cerrado como el que tengo aquí. Por ejemplo, si le quitamos la tapa a esta botella y permanece abierta, el agua se evaporará en algún momento indefinido, completamente. En cambio, si la dejamos cerrada, el agua se seguirá evaporando, pero la presión que ejerce esta tapadera impedirá que ésta se evapore completamente. Ahora, para demostrarlo, vamos a dejar esta botella de agua aquí por unas horas y vamos a documentar posteriormente cómo es que se refleja el proceso de presión de vapor. Con aproximadamente 3 horas de diferencia podemos observar la presión de vapor que se ha ejercido en nuestra botella. Como se puede observar, ahí se tienen ya algunas partículas de gas de vapor cerca de la tapadera y también ahí abajo. Se puede observar que está un poco pañoso las paredes de la botella. Si se dejara más tiempo, estaría completamente pañoso toda la superficie que no presente líquido. Para comprobarlo, podemos menear la botella en la que en todas las paredes abarque agua y se observará que las partículas del gas de vapor que estaban pegadas se desvanecieron porque regresaron a su fase líquida. Un ejemplo muy claro para contrastar el experimento anterior con la botella de agua es este bote de pintura. Como todos sabemos, cuando dejamos un bote de pintura abierto, el líquido de la pintura se evapora o se nos seca y el resto se solidifica, como tenemos aquí. Lo que significa que debe permanecer cerrado. Entonces, cuando se abre, la presión de vapor saturada dentro del bote se va a evaporar. Es por eso que siempre que abrimos un bote se evapora, un bote de pintura se evapora y al cerrarlo otra vez se contiene y lo abres otra vez, cada que la uses se contiene y es por eso que se va solidificando poco a poco lo que está en las paredes del bote de pintura. Les hablaré sobre lo que es la capilaridad. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua por ser transportado dentro de un tubo capilar. Un tubo capilar es un recipiente muy estrecho en donde puede albergar agua o algún otro líquido dentro de él. La capilaridad depende de dos fuerzas. Primero, la de cohesión, que se refiere a las fuerzas de unión entre moléculas de agua con otras de su mismo tipo. Y segundo, la adhesión, que se refiere a la fuerza de unión entre moléculas de agua y otros objetos. Si en un tubo capilar el agua se desplazó hacia abajo, significa que predomina la fuerza de cohesión, pero como podemos observar aquí, se desplaza hacia arriba. Significa que aquí predomina la fuerza de adhesión. La capilaridad es de suma importancia para la vida, debido a que gracias a ella, agua y otros fluidos esenciales, tales como la sangre en los animales y la savia en las plantas, permite que circulen dentro del cuerpo. Como pueden ver en este experimento, el agua no se desplazó hacia arriba, sino que se quedó hacia abajo, lo que significa que aquí predomina la fuerza de cohesión. Voy a hablar sobre la tensión superficial. Primeramente tenemos que la región límite entre dos fases volumétricas adyacentes se conoce como interfaz, y cuando una de las fases es un gas o vapor, el término de superficie se usa comúnmente. Para una superficie plana, la tensión superficial se define como la fuerza que actúa en paralelo a la superficie y en ángulo recto con una línea de longitud unitaria en cualquier parte de la superficie. Dicho esto, la tensión superficial es la fuerza de atracción que se encuentra en los líquidos y que es responsable de tirar de las moléculas de la superficie en el resto del líquido. La tensión superficial de los líquidos se puede medir fácilmente a comparación de la de los sólidos. Si consideramos una gota de un líquido de un componente en equilibrio, con su vapor y en ausencia de las fuerzas externas, la gota asume simultáneamente la forma de una esfera, cuya forma corresponde a la relación mínima de volumen superficial. Por lo tanto, se puede suponer que hay trabajo en la gota que le permite aumentar su área de superficie y las moléculas de la superficie se encuentran en un estado mayor de energía libre que las del líquido volumétrico. Cuando un sistema consta de más de un componente, la tensión superficial puede variar con la composición. La variación de la composición de la tensión superficial se describe mediante la absorción de Gibbs,
que muestra que la absorción positiva siempre conduce a una disminución de la tensión superficial. Finalmente, tenemos que la tensión superficial es la magnitud, representada por F, de la fuerza ejercida paralela a la superficie de un líquido dividida por la longitud, representada por L, de una línea sobre la que actúa una fuerza. En el sistema internacional, las unidades de la tensión superficial son newtons sobre metros. Para el experimento de tensión superficial, solo voy a necesitar un vaso, agua y un clip. Primeramente, necesitamos colocar el clip suavemente sobre la superficie del agua. Se obtiene este resultado. Obtenemos que la superficie del agua en un vaso es de 0.73 newtons sobre metros. El clip flotará si no es demasiado pesado. Otra de las sustancias que se puede utilizar es la leche. Sobre el clip actúan tres fuerzas, su peso y las dos fuerzas F1 y F2 que resultan de la tensión superficial que actúa a lo largo del clip y a cada lado, y como resultado flota en equilibrio. Dicho esto, la fuerza neta que actúa sobre el clip es de 0. En la dirección vertical esto significa que la suma de los componentes verticales de F1, F2 y el peso es igual a 0 y equilibran el peso total del clip. El siguiente experimento que vamos a realizar es de la flotabilidad. Para esto necesitamos saber qué es flotabilidad. Y esta es la capacidad que tiene un objeto para sostenerse dentro o sobre un fluido o líquido. De acuerdo con el principio de Arquímedes, la flotabilidad depende de la fuerza-peso que ejerza el objeto y la fuerza de empuje que ejerza el líquido sobre el objeto. Para demostrarlo, tenemos los siguientes dos recipientes. En uno tengo lo que es agua de la llave y en otro tengo vinagre. Y como objetos tengo un dado de foam y una figurita de un pingüino que es de plástico. Ahora vamos a colocar ambos objetos dentro del primer recipiente, que es el agua de la llave pura, y veamos qué sucede. Como se observa, el dado está flotando debido a que su peso es menor al del pingüino. Ahora vamos a realizarlo con el recipiente del vinagre. Haremos lo mismo. Sucede exactamente lo mismo, solo que el dado flota ligeramente menos que dentro del recipiente del agua y el pingüino se hunde de igual manera que en el agua. Ahora le explicaré gráficamente. Como podemos ver en este diagrama, tenemos que, primero, cuando la fuerza peso es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se hundirá, como en el caso del pingüino. Ahora, cuando la fuerza peso es menor que la fuerza de empuje, entonces el objeto va a flotar, como en el caso del dado. Por último, cuando tenemos que la fuerza peso y la fuerza de empuje es igual, entonces el objeto se encontrará en un estado de equilibrio. En el efecto Leidenfrost, un líquido cercano a una superficie mucho más caliente que el punto de ebullición del líquido producirá una capa de vapor que aísla el líquido y lo separa de la superficie. El punto de Leidenfrost corresponde al flujo de calor mínimo y representa el límite inferior para el flujo de calor. Cuando la temperatura de la placa es menor que el punto de Leidenfrost, el agua se esparce sobre la placa y rápidamente conduce energía desde ella, lo que resulta en una vaporización completa en pocos segundos. Cuando la temperatura es igual o superior al punto de Leidenfrost, la superficie inferior de la gota depositada en la placa se vaporiza casi de inmediato. Para realizar el experimento del efecto de Leidenfrost necesitaremos lo siguiente. Primero, una olla de metal. Segundo, necesitaremos un vaso con agua. Y finalmente, una jeringa que nos permita vertir agua fácilmente a la olla. Lo primero que voy a hacer es encender la estufa a su máxima potencia. Posteriormente voy a colocar la olla de metal en la estufa. La forma más sencilla de demostrar este efecto Leidenfrost es rociando gotas de agua en la olla. Después de que se calienta lo suficientemente el sartén, que es aproximadamente a los 200 grados centígrados, voy a utilizar esta jeringa para vertir el agua lentamente dentro de la olla. Sosteniendo la aguja con cuidado, voy a vertir lentamente el agua y voy a poder observar el efecto Leidenfrost. Otro fluido que se puede utilizar para demostrar el efecto Leidenfrost es el alcohol.